A continuación vamos a hablar sobre las gráficas de las funciones. Para representar funciones se utiliza un sistema de coordenadas que se llama el sistema de coordenadas cartesianas, en el que se utiliza un eje que es el eje X, que es el eje horizontal, es un eje que se extiende infinitamente, y el eje Y, que es el eje vertical. En esos ejes, aquí está el punto que se llama origen, que es el punto 0,0, y hacia la derecha se mueven puntos 1, 2, 3, ¿verdad? Hacia la izquierda negativos, en el eje Y positivos hacia arriba y negativos hacia abajo. Ese es el sistema de coordenadas cartesianas. Cuando uno va a representar una función, esa función lo que cumple es lo siguiente. Esa función lo que va a cumplir es lo siguiente. Veamos. Entonces, este es el eje X y este es el eje Y. Básicamente, recordemos que una función tenía un dominio y tenía un ámbito. Por ejemplo, supongamos que tenemos una función así, que tiene como conjunto el conjunto 1, 2 y 3, y que va en el conjunto de números reales. Recordemos que esto es el dominio y esto es el codominio. Y digamos que la función tiene como criterio el 2x menos 1, por ejemplo. Recordemos que esto representa las x, es decir, en el eje x se van a representar estos números, el 1, el 2 y el 3. Ahí los tengo. El 1, el 2 y el 3 están en el eje x. Para sacar quiénes están en el eje y, yo tengo que sacar las imágenes de esos números. Es decir, tengo que hacer f de 1, que recordemos que es sustituir por 1. 2 por 1 menos 1, eso da menos 1. Es decir, la imagen de 1 es menos 1. Eso me produce un punto que es el punto 1, menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que en x vale 1 y en y vale menos 1. Es decir, esto me produce este primer punto que está aquí. Si hago la imagen de 2, f de 2, es hacer cambiar la x por 2 aquí. 2 por 2 menos 1, 2 por 2, 4, menos 1 son 3. F de 2 es 3, es decir, eso me produce un par ordenado, el par ordenado o punto 2,3. Es decir, aquí vamos a tener el punto 2,3, que sería este punto que tenemos aquí. Y si hacemos f de 3, tengo que hacer 2 por 3 menos 1. 2 por 3, 6, menos 1 son 5. Me da 5. Es decir, me produce el par ordenado 3,5 o punto 3,5. Y tengo ahí el punto que es 3,5. ¿No? Ahí está. ¿Qué es lo que está pasando en esta función? Esta es una función que tiene como dominio un conjunto que es finito, que son solo 3 números. Entonces, su representación van a ser solo 3 puntos en la función. ¿Ah? Recuerden que eso significa que 1 es la preimagen de menos 1, o que menos 1 es la imagen de 1, por ejemplo. Pero la función solo tiene 3 puntos. ¿Qué pasa si la función, en vez de tener solo un punto, tiene una cantidad infinita de puntos? Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una función, digamos una función simple conocida, f de x igual a x a la 2, pero que esa función vaya de los números reales a los números reales, es decir, ahora tengo una cantidad infinita, pero los números reales no solo son infinitos, también son continuos. ¿Qué quiere decir eso? Existen conjuntos infinitos que son numerables y conjuntos infinitos que son continuos. Por ejemplo, vean la diferencia. El conjunto de los números enteros, recordemos, el conjunto de los números enteros son los números 0, 1, 2, 3 y aquí sigue infinitamente. Para acá también menos 1, menos 2, ahí sigue infinitamente. Pero yo los puedo numerar. Es decir, yo puedo decir el 1, luego sigue el 2, luego sigue el 3. ¿Qué pasa con los números reales? Los números reales es un conjunto que yo no lo puedo escribir como una lista de números. Es un conjunto que es continuo. Por ejemplo, si yo hablo del 0, yo no puedo decir qué número sigue después del 0. En los números enteros sí, después del 0 sigue el 1. Pero en los números reales no, porque después del 0, ¿quién seguiría? 0,1 o 0,001 o 0,0001. Es decir, si yo represento los números reales en una recta, los números reales ocupan todos los puntos de esa recta continuamente, es decir, se forma un continuo de números que hace que se vea una línea de puntos tan seguidos que están de forma continua. Entonces, ¿cómo se representa una función como esta en el conjunto de los números reales? Yo puedo darme puntos que son como una idea nada más. Por ejemplo, si yo hago f de 1, vean que la imagen de 1 es 1 a la 2, que es 1. Si yo hago f de 2, vean que la imagen 2 a la 2, que es 4. Si hago f de 3, me da 3 a la 2, que es 9. Y si hago f de 0, me da 0 a la 2, que es 0. Si hago f de menos 1, me da menos 1 a la 2, que es 1. Si hago f de menos 2, es menos 2 a la 2, que es 4, por ejemplo. Entonces el 1 va con 1.
El 2 va con 4. El 3 va con 9. ¿No? El menos 1 va con 1. El menos 2 va con 4. El menos 3 va con 9. Pero a su vez, el 0 va con 0. Existen puntos que están en el medio de esos puntos. Por ejemplo, en medio de 1 y 2 está el 1,5. Y si yo saco la imagen de 1,5 me va a dar un punto aquí. Es decir, las funciones cuando son en un conjunto que es infinito y continuo se representan como una línea continua de puntos. Entonces esos puntos que están ahí solo me dan una idea de cómo se comporta la función. Pero su gráfica es una línea continua. Es decir, de hecho la gráfica de esa función más o menos va como así. Y se extiende infinitamente. Entonces, cuando una línea de puntos representa una función, una línea continua de puntos representa una función, significa que ahí están todas las imágenes. Por ejemplo, yo sé que la imagen de 1 es 1, pero la imagen de 1,5 va a ser un número que está aquí. La imagen de 1,6 va a ser un número que está aquí. La imagen de 1,7 va a ser un número que está aquí. Es decir, existe una cantidad infinita de puntos ahí que están asociados entre sí como imágenes y preimágenes, ¿no? Después, ¿qué otra cosa se pueden analizar de funciones? Podemos hablar de intervalos en los que la función es creciente, intervalos en los que la función es decreciente. Entonces, vamos a hablar de dos cosas diferentes. Vamos a hablar de estrictamente creciente y de estrictamente decreciente o solo decreciente. ¿Qué es estrictamente creciente? Estrictamente creciente es cuando la gráfica va en esta dirección, va así, va en esta dirección. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, vamos a representar aquí. Esto es una gráfica de una función que es estrictamente creciente. Puede ser también que sea así, curva, pero va en esa dirección. ¿Qué es lo que pasa? Vean, por ejemplo, si yo tomo el 2, la imagen de 2 me va a dar un número aquí, f de 2. Si yo tomo el 3, la imagen de 3 me va a dar un número aquí, f de 3. Por ejemplo, 2 es menor que 3 y la imagen de 2 es menor que la imagen de 3. Cuando pasa eso es porque es estrictamente creciente. ¿Qué significa? Que si 2 es menor que 3, la imagen de 2 también es menor que 3, que f, la imagen de 3. ¿Ves? Se mantiene esa desigualdad en estrictamente creciente. Ahora, se puede hablar de estrictamente creciente y se puede hablar también de creciente. ¿Qué es lo que cambia en creciente? En que puede ser también que no sea solo en esa dirección, que puede ser también constante. Es decir, creciente puede ser solo creciente, estrictamente creciente, o puede ser creciente y constante, o puede ser aquí. Es decir, cuando hablo de creciente, yo puedo tomar una parte como esta. Esta función, así como está, es creciente. Si le quito eso último, es estrictamente creciente. Ahora, si yo hablo de estrictamente creciente, también puedo decir que es creciente, porque creciente abarca los dos. Pero en creciente podemos hablar de creciente y constante, que es esta línea así, es constante. Ahora, ¿qué pasa cuando la función es decreciente y estrictamente decreciente? Entonces hablemos. Si la función es estrictamente decreciente, es porque su gráfica va en esta dirección. Por ejemplo, puede ser una gráfica como así, ¿verdad? Veamos ahí. Vean que la imagen de 2 va a dar un número aquí, f de 2. Y la imagen de 4, por ejemplo, va a ser un número aquí, f de 4. Vean, 2 es menor que 4, pero la imagen de 2, vean que está más arriba que la imagen de 4, es mayor que la imagen de 4. Cuando pasa esto que se invierte, vean que era menor y luego en la imagen se vuelve mayor, es porque es estrictamente decreciente, que es cuando va en esta dirección. Ahí es estrictamente decreciente. Cuando hablo solo de decreciente, es diferente. Porque decreciente puede abarcar también una parte que sea constante, como aquí o como aquí, que sea constante. Pero recordemos, decreciente también abarca estrictamente decreciente. Es diferente si me hablan de estrictamente decreciente, porque solo puede ser decreciente, y cuando me hablan de decreciente. Decreciente puede ser estrictamente decreciente o puede ser también que tenga una parte que sea constante. Cuando es estrictamente decreciente es porque yo digo A es menor que B, pero f de A es mayor o igual que f de B. ¿Por qué? Por ejemplo, ven que el 6 es menor que el 7, pero la imagen de 6 y la imagen de 7 son la misma. Entonces esa parte es la parte que es constante. Ahora cuando es constante es porque sus imágenes son las mismas. Por ejemplo, si yo tengo una línea así es porque es constante. Una línea como esta, en esa parte es constante. Por ejemplo, vean, la imagen de 3, ¿cuál es? Es 4. Y la imagen de 5, ¿cuál es? También 4. La imagen de 5 también es 4. 3 es menor que 5, pero f de 3 es igual a f de 5. Cuando pasa eso es porque es constante. Constante es cuando tenemos una línea que es así, completamente horizontal. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué cosas se pueden analizar de una función? Se pueden analizar muchas cosas de una función. Recordemos de nuevo.
En el eje X, vamos a hacer como un resumen. En el eje X vamos a tener las preimágenes. Y en el eje Y vamos a tener las imágenes. Además, las preimágenes, el conjunto de preimágenes se va a llamar dominio y el conjunto de imágenes se va a llamar ámbito o rango también, recordemos, ¿verdad? X son las preimágenes y Y son las imágenes, ¿verdad? Entonces, cosas que me pueden preguntar en un análisis gráfico de una función. Aquí tenemos un ejemplo que es tomado de un examen anterior para que tengamos una idea. En esta función me preguntan cuál es su dominio, ¿verdad? Vamos a ir haciendo ejemplos más simples antes de llegar a esa gráfica de esa función. Vamos a ver de nuevo aquí. Por ejemplo, voy a hacer una gráfica aquí, de una gráfica pequeña para que tengamos una idea. Digamos que una función va así. Aquí está el menos 4 relacionado ahí con el 2, por ejemplo, ahí. Esto de línea de puntos significa que, digamos que la gráfica es así. Llega hasta aquí, luego llega hasta aquí, y luego llega así. Y aquí va una flecha. Significa que esa flecha significa que va infinitamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas me pueden preguntar de esa función? Veamos. Vamos a ver cosas simples. Por ejemplo, que me pregunten el dominio. El dominio de la función. Que me pregunten el ámbito de la función. Voy a escribir algunas cosas que podrían preguntarme en la función. Que me pregunten la imagen de 6. Que me pregunten la preimagen de 8, por ejemplo. Que me pregunten f de, que me digan f de 3 menos f de menos 4. Voy a hacer una operación, menos f de menos 4. O que me digan en qué intervalo es estrictamente creciente. O que me digan en qué intervalo es creciente. O que me pregunten en qué intervalo es constante. Voy a poner cosas aquí, constante. Vamos a poner así para que quede ahí el espacio para responder. Vamos a ver. O que me pregunten en qué intervalo es decreciente. Decreciente. Estamos a borrarle esa, ¿no? Decreciente y estrictamente decreciente. Diferente, ¿verdad? Recordemos que es decreciente y estrictamente decreciente son diferentes. O qué cosas me pueden preguntar. Voy a poner aquí abajito algunas otras cosas que me pueden preguntar. Que me pregunten, voy a ponerlo allá arriba más bien, a ver por aquí. Que me pregunten en qué intervalo f de x es mayor que... ¿En qué intervalo que f de x? Voy a poner un puntito aquí. Que f de x es mayor que 3. F de x mayor que 3. O f de x mayor o igual que 3. Vamos a responder todas esas cosas. Porque en todo lo que se puede analizar con una gráfica. Muchas cosas se pueden analizar a partir de una gráfica. Ok, vamos a ver. Dominio. Entonces el dominio es el conjunto de las preimágenes que están en el eje X. Entonces yo tengo aquí la gráfica de la función. La gráfica de la función es esto. Yo voy a ver quiénes son las preimágenes de esa función. Entonces voy a verlo siempre de izquierda a derecha. Y en el eje X. Si vemos, la gráfica de esa función inicia aquí. Y inicia desde menos 4. Pero esa gráfica continúa teniendo preimágenes aquí, que son en el eje X. Todas estas son las preimágenes, que son en el eje X y continúan aquí. Como esta flecha va para allá, significa que va infinitamente. Es decir, nuestro dominio va a ser el conjunto que va desde menos 4, voy a ponerlo aquí, cerrado, hasta más infinito. Ahí va cerrado porque el puntito estaba relleno. Si el puntito hubiera estado vacío, lo pongo abierto. El ámbito es en el eje Y y es el conjunto de las preimágenes. De las imágenes, perdón. Entonces en el eje Y yo voy teniendo aquí imágenes. Vean que la parte más de abajo queda ahí. Esta parte tiene imágenes aquí también. Y continúa imágenes hasta aquí. Las imágenes van desde 2 hasta 8, cerrado también. Entonces aquí va a ir de 2 hasta 8. Es el conjunto de las imágenes. ¿Verdad? El ámbito. Va de 2 hasta 8. Voy a volver a escribirlo para borrar esas. De 2 hasta 8. Por ejemplo ahí. La imagen de 6. Entonces me voy al 6 aquí. El 6. ¿Cómo sé que el 6 es este 6 y no este 6? ¿Okay? Si a mí me preguntan la imagen de 6, es porque el 6 es una preimagen. Cada preimagen tiene una imagen. Si me preguntan la imagen de 6, el 6 es una preimagen. Y si el 6 es una preimagen, está en el eje X. Entonces voy al 6 que está en el eje X y busco su imagen. Su imagen va a estar en el eje Y, que sería el 3. Preimagen de 8. Si me preguntan por la preimagen, es porque el 8 es una imagen. Entonces el 8 está en el eje Y. Entonces me voy al eje Y, el 8, y busco su preimagen, que está relacionada con él. Es el 3. F de 3 es la imagen de 3. Imagen de 3 es 8.
menos la imagen de menos 4, que la imagen de menos 4 es 2. Entonces 8 menos 2 son 6. ¿Dónde es estrictamente creciente? Aquí es estrictamente creciente en este intervalo. Que vean que es toda esta parte estrictamente creciente. Va desde menos 4 hasta 3. Eso lo voy a poner abiertos. No importa, menos 4 hasta 3. ¿No? Constante. Aquí. De 6 a más infinito. De 6 a más infinito. Decreciente. Decreciente es aquí. Y aquí. Recordemos, estrictamente decreciente diferente que decreciente. Estrictamente decreciente solo puedo considerar esto, ¿verdad? Que va de 3 a 6. Pero si me dicen decreciente, yo podría considerar toda esta parte, de 3 a 6. Y luego aquí, porque es constante también. Entonces la parte que es decreciente va desde 3 hasta más infinito. Recordemos que decreciente yo estoy poniendo eso, pero si a mí me dicen un intervalo en el que sea estrictamente creciente, yo puedo poner uno pequeño, por ejemplo de 4 a 5 es decreciente, ¿no? Puede ser una parte nada más, pero como me lo pregunten depende. Donde f de x es mayor que 3, veamos ahí, vamos a ver la gráfica, aquí está, voy a dibujar la gráfica de nuevo con línea negra para que se vea mejor. F de x es en el eje y, es decir, son las imágenes, estoy buscando el conjunto donde las imágenes son mayores que 3, entonces aquí está el 3 en el eje y. Las imágenes son mayores que 3, sería a partir de ahí. ¿Por qué? Porque, es decir, las que son mayores que 3 son las que estén por arriba del 3. Sería esto, esto y esto. Pero lo voy a decir con respecto al eje X. Va a ser desde menos 3, abierto. ¿Por qué? Porque es mayor, no puedo considerar el menos 3. Y hasta el 6, que también va abierto. ¿Qué es la diferencia si me dice f de x mayor o igual que 3? Bueno, que si es mayor o igual que 3, yo tengo que considerar el menos 3, lo tengo que poner cerrado. ¿Por qué? Porque en ese caso da igual a 3. Antes lo puse abierto porque era mayor, no era mayor o igual. Entonces toda esta parte es mayor que 3, toda esta parte es mayor que 3, esta parte es igual a 3 y toda esta parte sus imágenes son iguales a 3. Es decir, voy a considerar de menos 3 hasta más infinito. Solo por el caso de que sea mayor o igual, coincide ahí los que son mayores que 3. ¿No? Entonces todas esas cosas me pueden preguntar a partir de la gráfica de una función. ¿Sí? Veamos más ejemplos. Aquí me preguntan, bueno, el dominio de la función. Recordemos que el dominio lo voy considerando a partir de el eje X, empieza aquí, de izquierda a derecha. Ven que empieza en menos 9, pero el menos 9 está abierto. La gráfica ahí continúa por aquí la gráfica, continúa. Aquí termina la gráfica, ¿lo ven? Pero ahí mismo continúa. Entonces continúa, ahí continúa, aquí termina. Terminan 3 y aquí hay una parte donde no hay gráfica. Entonces esa parte no la considero. Es decir, para poner el dominio va a poner de menos 9 hasta 3 ahí. 3 está cerrado. Unión, que voy a unir el otro intervalo. Aquí continúa la gráfica desde 6, que está abierto. Y su gráfica continúa infinitamente, hasta más infinito. Este sería su dominio. El ámbito es en el eje Y. Entonces en el eje Y voy a ir desde abajo. Aquí está, este es un menos 5. Empieza en menos 5. Y ahí continúa en el eje Y, continúa y termina aquí en 4. Pero ahí, bueno, hay un error en realidad. Veamos. ¿Por qué no empieza en menos 5? Si yo me fijo aquí, parece la parte más baja menos 5, pero aquí hay una gráfica que tiene una flecha. ¿Qué significa esa flecha? Que esto se extiende infinitamente hacia abajo. Entonces su ámbito, tengo que tener mucho cuidado. En realidad es desde menos infinito y termina aquí en 4. Termina en 4 y ese 4 va a cerrar. Estrictamente creciente. Bueno, estrictamente creciente pueden ser varias opciones. Yo aquí voy a poner solo una. Bueno, aquí solo hay una parte que es creciente. Para decreciente sí hay más opciones. Pero yo voy a poner una opción donde es estrictamente creciente. Estrictamente creciente es aquí, por ejemplo. Desde menos 6 hasta menos 3 es estrictamente creciente. De menos 6 hasta menos. Eso siempre lo vamos a poner abiertos. Estrictamente decreciente. Aquí hay una parte que es estrictamente decreciente. Aquí hay otra parte que es estrictamente decreciente. Y aquí otra parte que es estrictamente. Voy a poner una nada más. Por ejemplo, de menos 3 a menos 1 es una parte que es estrictamente decreciente. Menos 3 hasta menos 1. Una parte que sea constante. Aquí es constante. ¿Lo ven? ¿Desde dónde? Recordemos en el eje X. Desde menos 9 hasta menos 6. Menos 9 hasta menos 6. ¿Sí? La imagen de menos 1. Recuerden que si me preguntan la imagen de menos 1 es porque el menos 1 es una preimagen. Entonces me voy al menos 1. Está aquí. Aquí está el menos 1. Mucho cuidado porque este puntito aquí estaba abierto. Entonces no lo puedo usar. Si está abierto no se usa. Entonces el que tengo que usar es este. La imagen de menos 1 es menos 3. La imagen de 3. Aquí está el 3. Voy y busco con quién está relacionado. El 3 está relacionado aquí. Voy a pintar eso mejor. Con el menos 5. Imagen de menos 8, me voy al menos 8, el menos 8 está aquí, ¿con quién está relacionado? Busco aquí, está la gráfica, con el menos 5, el menos 8 está relacionado con el menos 5. Imagen de menos 5, vamos a ver dónde está el menos 5 está aquí, justo ahí pasa la gráfica, que quiere decir que no tengo que ir a buscarla,
Por ejemplo, si yo tengo el menos 3, tengo que ir a buscar su imagen. Menos 5 no, entonces su imagen va a ser 0 de una vez. Preimagen de menos 5, entonces ahora sí. Si me preguntan la preimagen de menos 5 es porque menos 5 es una imagen, está en el eje Y. Me voy al menos 5 en el eje Y, que sería este. Perdón, en el eje Y, el menos 5 está aquí. Y el menos 5 está relacionado con el 3. Preimagen de 4, voy al 4 del eje Y, aquí está, y busco. Está relacionado con el menos 3. Dos preimágenes de 0, aquí está el 0. Voy a buscar sus preimágenes. Por ejemplo, el 0 tiene una preimagen aquí, que es el menos 5, y tiene otra preimagen aquí, que es el 7. Puede tener varias preimágenes. Menos 5 y 7, por ejemplo, ahí está. La solución de f de x mayor que 0, es decir, voy a buscar los que son mayores que 0. Aquí está el 0, en esta línea. Entonces los que son mayores que 0 son los que están encima del 0. Voy a borrar eso para ver la gráfica. Los que son mayores que 0 voy a señalarlos. Los que son mayores que 0 pues estén por encima del 0. Entonces son todos estos que están aquí. Hasta ahí son mayores que 0. Y también esto. Lo que esté por encima del eje son mayores que 0. Va desde menos 5 hasta menos 1 abiertos porque solo es mayor. Si fuese mayor igual van cerrados. Y también esta parte que va de 6 a 7. El 6 está abierto y el 7 va abierto porque por lo del mayor. La intersección con el eje X, entonces me voy al eje X y me fijo dónde corta el eje X. La gráfica está cortando al eje X, vamos a borrar de nuevo. La gráfica está cortando el eje X aquí, ¿verdad? En este punto que está aquí. Está cortando el eje X en este punto que está aquí. Este no lo considero porque está abierto. Este punto es en menos 5, este punto es en 7. Como es con el eje X, tengo que poner el punto. Tengo que poner menos 5,0. Los puntos que están sobre el eje X tienen coordenada Y0. Y el otro 7, 7,0. La intersección con el eje Y, me voy a ver dónde corta el eje Y. Lo corta aquí en menos 4. Ese sería 0, menos 4. Como está en el eje Y, la coordenada X es 0. Siempre la intersección con el eje X lleva a coordenada Y0. Y la intersección con el eje Y lleva a coordenada X es 0. Que la coordenada X es 0. También me pueden preguntar dos cosas. Un punto máximo, por ejemplo. O un valor máximo, es diferente. Punto máximo que valor máximo. El punto máximo es el punto más alto, que esta gráfica tiene un punto más alto aquí, ¿lo ven? Este punto es el más alto. Como punto, siempre primero x, menos 3,4. Como punto es el menos 3,4. Pero como valor máximo es el valor más grande que alcanza la gráfica, que alcanza aquí en 4. Entonces es diferente el punto máximo que el valor máximo. Y si me preguntan un punto mínimo, este caso, o valor mínimo, en este caso no hay. ¿Por qué? Porque la gráfica, bueno, ven que este parece un punto mínimo. Pero como habíamos mencionado que esta flecha se extiende infinitamente, la gráfica no tiene un valor mínimo, porque esta gráfica se extiende infinitamente. No existe un valor mínimo en ese caso. ¿Qué otras cosas me pueden preguntar de una gráfica? Por ejemplo, me pueden preguntar... Bueno, aquí está esta que preguntan el dominio. Vamos a ver el dominio. El dominio viene la gráfica aquí. Aquí termina, pero ahí mismo continúa. Viene aquí, termina, pero ahí mismo continúa. Y llega hasta aquí termina. Es decir, el dominio viene desde menos 5 que está cerrado hasta 3 que está cerrado. Su ámbito, aquí está, desde menos 6 hasta 10. Su ámbito va de menos 6 hasta 10. Creciente, un intervalo en el que sea creciente. Vamos a buscar un intervalo en el que sea creciente. De hecho, solo hay uno pequeño ahí donde es creciente, que es este intervalo aquí, que es creciente, ¿verdad? Que va entre 0,5 y 1,5 más o menos. Entonces, 0,5 es un medio, iría desde un medio hasta 1,5, que es 3 medios, por ahí más o menos. Decreciente, hay muchos. Voy a poner uno, por ejemplo. De menos 5 a menos 3 es decreciente. Menos 5 a menos 3 es decreciente. Constante, aquí está. Este va de menos 3 a menos 1. Menos 3 a menos 1 es constante. La imagen de menos 1, aquí está el menos 1. Ven que aquí está este punto, pero está abierto. Hay que tener mucho cuidado. Aquí está el menos 1. El menos 1 aquí no se usa porque está abierto. Lo tengo que usar aquí arriba donde está cerrado. La imagen de menos 1 es 6. La imagen de 2, aquí está el 2. Como está sobre el eje X, la imagen es 0. Preimagen de menos 6, no voy al menos 6. Preimagen, porque estoy ahora en el... Como estoy sacando la preimagen, es 3. Preimagen de 0, aquí está el 0. El 0 tiene muchas preimágenes. Una es el menos 3, otra es el mismo 0, otra es el 1, otra es el 2. Entonces, por ejemplo, puede ser menos 3. Solución de f de x mayor o igual a 0. Vamos a ver. Los que son mayores o iguales sería, en el caso, los que son mayores o iguales, recordemos que es lo que está por encima. Voy a subrayarlo de otro color. Los que son mayores o iguales a 0. Aquí es lo que está por arriba del eje. Aquí está por arriba del eje. Aquí. Entonces hay mucho que está por arriba del eje. En sí sería lo que va desde menos 5 cerrado, porque está cerrado, y ven que es mayor o igual, hasta menos 3 que va cerrado. Luego va de menos 1 a 0, esta parte de aquí, menos 1 a 0, menos 1 a 0. Y también hay una parte que es mayor o igual a 0 que va de 1 a 2, que va de 1
a 2. Los puse cerrados todos porque era mayor o igual. Si me preguntaran menor o igual, tengo que tomar lo que está por abajo, que sería esto, esta partecita y esta partecita. Son cosas que me pueden ir preguntando. ¿Qué otras cosas me pueden preguntar que aquí no me preguntaron? Bueno, me pueden preguntar sobre el máximo. Recuerden que es diferente que me digan punto máximo a que me digan valor máximo. ¿Verdad? Es diferente. El punto máximo es este, que es el punto más alto. Es el punto menos 5,10. Valor máximo, aquí, 10. ¿Verdad? Punto mínimo. Punto mínimo. Punto mínimo es este. Si hay punto mínimo, aquí no hay flechas. Menos 6. 3, menos 6. Valor mínimo. Diferente valor mínimo. Es en menos 6. Diferente el punto mínimo que el valor mínimo. ¿Verdad? Okay. ¿Qué otras cosas me pueden preguntar de la gráfica? Aquí no me preguntaron. Me pueden hablar de las asíntotas. Vamos a ver qué son asíntotas. Las asíntotas son rectas en las que la función se va acercando tanto pero nunca lo llega a tocar. Por ejemplo aquí, esta línea de puntitos que está aquí es una asíntota de la función. ¿Qué significa eso? Y esta flecha, que esta función se va acercando mucho a la asíntota pero nunca llega a tocarla. Eso es lo que se refiere a una asíntota, ¿verdad? Por ejemplo, aquí también hay una asíntota. Esta línea significa que la función se va acercando mucho a la asíntota pero nunca llega a tocarla. Y esto también es una asíntota. Hay 3 tipos de asíntotas aquí. Están asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Nosotros vamos a preguntar por las verticales y las horizontales. Las oblicuas son asíntotas que son inclinadas, que son rectas, ¿verdad? Y las horizontales y las verticales, horizontales y verticales. Entonces, si yo les pregunto, una asíntota horizontal es una línea donde la gráfica se va acercando mucho de forma horizontal, que sería esta línea que va aquí. Pero ven que esa línea, si nos venimos aquí, es en 2. Cuando una asíntota horizontal siempre se va a poner y igual a 2, porque es una recta horizontal. Si yo les pregunto por la asíntota vertical, es una asíntota que sea en forma vertical, que sería esta línea que va aquí. Ven, esta línea que va aquí, la gráfica se va acercando, pero nunca llega a tocarla. Esa línea, ven que está en menos 2. Las verticales se ponen x igual a menos 2. Las horizontales siempre son y igual al número, las verticales son x igual al número, así se ponen. Y las asíntotas, cuando son oblicuas, que esas normalmente no se trabajan mucho, son asíntotas que son inclinadas. Esta línea que va aquí significa que la gráfica ahí se va acercando, pero nunca lo toca. Es una asíntota que es inclinada y se saca con la ecuación de una recta, que sería con lo de las pendientes y eso. En este caso, como pasa por el origen, es una recta que se llama la identidad y sería la recta y igual a x. Y es así como se pueden obtener los datos o el análisis gráfico de una función. Todas esas cosas las podemos analizar.